ya está subida, con el video también. Antes sí me costaba hacer eso. Hoy sí, rápido, aquí pongo los 5 videos del día, y le suben rapidísimo. Aquí sí está rápido el internet, 20 megas, pero fijos. Allá en mi casa tengo 15, pero está como dividido entre 8 personas. Esos internet residenciales que nos venden son una vil estafa realmente. Aquí se paga lo mismo por 15 megas de lo que se pagan en México por 15 megas, pero dedicados, o sea, solo para la persona. Y aquí nos reparten esos megas hasta como en 8 personas. Entonces, con uno que se ponga a ver Netflix, ya le arruinó la ancho banda a todos los demás. Bueno, prosiguiendo, vamos a continuar. Y para seguir también orando por este pueblo. Necesitamos una reforma en este país realmente, completamente. Que vigilen estas empresas que dan estos servicios, porque se hacen unos contratos tan enmarañados que da pena. Bien, permítame, y listo. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? La DSI. Así la vamos a sintetizar, DSI. Aquí pueden ver a los últimos papas que hemos tenido. Está Pío XI, está, ¿cómo se llama? Pío IX, está, ¿cómo se llama? León, ¿cómo se llama? El Papa León XIII, está, ¿cómo se llama? Juan XXIII, está Pablo VI, está Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, entre esos papas que vemos por ahí. Todos ellos tuvieron la intención, a partir de la Rerum Novarum, que es el primer documento que sale, de seguir iluminando la cuestión social, seguir iluminando el aquí y el ahora, y tuvieron que enfrentarse a diferentes circunstancias a nivel internacional. Ideologías nuevas que aparecieron, nuevos avances, a veces ni siquiera avances, no, más bien eh, avances que ponían en peligro la dignidad humana. Entonces fue necesario de parte de la iglesia iluminar todos esos avances, progresos que había. Hubo guerras, eh, hubo peleas entre trabajadores y explotadores. Entonces todo esto que va viendo la iglesia va a ser necesario iluminarlo a la luz de la palabra, porque la iglesia le habla a sus hijos, le habla a los miembros de la iglesia. Y es un deber del magisterio colaborar con ella para dar esta luz en momentos de angustia, sobre todo, ¿verdad? En momentos de crisis, en momentos también donde hay mucha, a veces, sentimiento de soledad, como que se siente que no hay apoyo de parte de nadie. Ahí la iglesia pues pone su voz para apoyar a aquellos que están de repente marginados, explotados, oprimidos y que es necesario poder colaborar. Por eso es que nace la doctrina social de la iglesia. El orden temporal es todo lo que vivimos, comprende la vida humana, la familia, el trabajo, la cultura, las comunicaciones sociales, las instituciones políticas, las relaciones internacionales, todo lo que hacemos, ciencia, técnica, guerra, paz. Todas estas son realidades humanas que tienen un aspecto moral, tienen un aspecto también religioso, porque no podemos separar, en el caso del mundo cristiano, yo no puedo separar ser cristiano de ser empresario. O sea, si soy empresario y voy a la iglesia cristiana, soy un empresario cristiano. Si yo soy político, yo no puedo separar el ser cristiano y ser político. Soy un político cristiano, es decir, soy alguien que pone los valores evangélicos al servicio de la política. Pone todo lo que son las virtudes cristianas al servicio de la sociedad, al servicio de los trabajadores, al servicio de los empleados, al servicio de mi patrono. Es decir, si yo soy cristiano verdaderamente, soy cristiano en cualquier patio, ¿verdad? Canto como gallo en cualquier patio. Porque ese es un sello que no podemos borrar. Yo no puedo andar por la vida siendo cristiano en el templo, ¿verdad? Y pagano en la tierra, o sea, pagano en el resto de cosas que hago. No es coherente hacer eso. Por lo cual la iglesia habla a los cristianos sabiendo que tienen deberes morales y también deberes religiosos. Por ejemplo, a nivel de la religión se nos enseña el amor al prójimo. Bueno, entonces adquiero un deber moral también, ¿verdad? Que yo voy a amar a mi prójimo donde esté. Si estoy trabajando en una organización, en una empresa para el Estado, para quien sea que trabaje, o si tengo mi propia empresa, tengo que también demostrar que amo a mi prójimo a través de lo que hago. Que si vendo un producto, no estoy sangrando el bolsillo de mi hermano.
gano lo justo, que si soy político no estoy robándole a mi hermano, solamente tomo lo que me corresponde, lo que me pagan de sueldo y sirvo a mi pueblo con mucho entusiasmo. Es decir, tengo que realmente demostrar que soy cristiano donde sea. Por eso la iglesia habla a los seres humanos, habla a los cristianos, primero comenzó hablando primero a los sacerdotes. Cuando uno mira la introducción de cada documento, uno se da cuenta que primero comienzan hablándole a los sacerdotes. Poco a poco se va ampliando y ampliando y ampliando el llamado, ¿verdad? Primero sacerdotes, después comunidades religiosas, bueno, primero obispos, después sacerdotes, después comunidades religiosas, después laicos y hasta hombres y mujeres de buena voluntad. Es decir, que la iglesia ha ido ampliando el horizonte de a quién habla, porque la misma iglesia también se ha dado cuenta que no da abasto solamente el obispo para tanta situación social, no da abasto solamente el sacerdote ni las comunidades religiosas. Se requiere el compromiso de los cristianos y de los no cristianos para poder dar solución a los problemas, por lo cual el llamado se hace ya hoy en día a la mayoría o a nivel general. Eh, Esa es la particularidad de los últimos documentos de la Iglesia, que están prácticamente dirigidos a nivel universal. La Iglesia, por tanto, intenta dar este tipo de iluminación a lo temporal. La Iglesia, ¿qué es la Iglesia? La palabra iglesia o eclesía viene del griego etkalein, que significa convocación, por lo cual es la asamblea del pueblo convocado, del pueblo llamado. En este caso, de la lengua ya nórdica, inglesa, anglosajona, pues se cambia la palabra por Kyriake, que viene del griego también. La palabra Kyriake se transforma en Kirche, que después se convertiría en church, ¿verdad? Kirche o Kyriake significa aquella comunidad que pertenece al Señor, la que pertenece al Kyrios, la que pertenece al Señor. Eso significa Kyriake. De ahí viene la palabra Kirche o church. Kirche es en alemán y church es en inglés. Esta es la comunidad de los fieles a la que la iglesia habla. Y la iglesia hoy en día es comunidad universal de fieles. ¿Verdad? Somos iglesia, todos los que decimos ser parte del cuerpo místico de Cristo. Somos una comunidad también local, por lo cual la iglesia es necesario que se organice. Y para organizarla fue necesario crear regiones organizadas, dirigidas por episcopos, a las cuales, por costumbre romana, los romanos solían llamar a ciertas regiones diócesis. Pues ese vocablo se quedó en la cultura de la iglesia para referirse a las regiones también donde estaba un obispo, ¿verdad?, dirigiendo a la iglesia local, para mantener el orden, la armonía, la organización de la iglesia. Gracias a ese orden de las diócesis es que hemos podido tener esta hermandad de iglesias, a pesar que estamos regados por todo el mundo. Vaya, por ejemplo, aquí en Honduras tenemos 9 diócesis. Eh, y puede ser que en el futuro aparezcan más. Es probable que, por ejemplo, ahorita la diócesis de Copán, la diócesis que era de Santa Rosa de Copán, se dividió entre la de Gracias y la de Copán, ¿verdad? Hace mucho se hizo la división. Eh, y fue necesario porque era demasiado territorio para un solo obispo. Puede ser que en el futuro digan, vamos a fundar la diócesis de, no sé, de Santa Bárbara, o la diócesis de, no sé, por decir algo, de Solo Intibucá. Entonces van a irse dividiendo conforme van apareciendo nuevas vocaciones y obispos adecuados para cada una de esas diócesis. Entonces es parte de la decisión de la iglesia, ¿verdad? Apareció la diócesis de Progreso, la diócesis de Ceiba, fueron apareciendo, antes formaban parte de San Pedro Sula. Entonces esa necesidad de dividir es por la cantidad de población que hay, a la que hay que servir. Y eso es lo que nos ha mantenido en unidad, ¿verdad? A nivel universal. Somos también asamblea litúrgica, celebramos también algo. ¿Qué es lo que celebramos en la Iglesia Católica, por ejemplo? Celebramos todo lo que tiene que ver con Cristo y con sus santos, todo lo que tiene que ver con Dios, con Cristo y sus santos. Celebramos su pasión, muerte y su resurrección y celebramos también a cada cristiano que fueron héroes de cristiandad, vivieron su cristianismo de forma heroica, fueron a veces hasta mártires que murieron por amor a Cristo. Pues no se les puede dejar en el olvido, sirven de testimonio para la comunidad y por eso se les recuerda mediante una memoria a veces obligatoria, a veces optativa para las comunidades. Y recordamos a una Santa Rosa de Lima que se desveló por la gente pobre en Lima, Perú, igual que un Francisco de Asís, igual que un Martín de Porres, ¿verdad? Que se desgarraron la vida por servir a los hermanos, ¿verdad? San Camilo de Lelis, que se dedicó al servicio de los enfermos, ¿verdad? La Beata María Meneses, que se dedicó a los pobres, ¿verdad?
De cada uno de estos personajes que han aparecido a lo largo de la historia son hermanos nuestros, ¿verdad? No son divinidades, son seres humanos, igual que nosotros, que nos inspiran a ser como ellos también. Ellos se asemejaron a Cristo y la iglesia reconoce en ellos que Cristo en ellos prácticamente estaba presente, en el sentido de que ellos fueron imagen clara de Cristo, fueron testimonio vivo de Cristo y por ese motivo se convierten en modelo de cristiandad, que nos ayuda obviamente a recordar sus fiestas, ¿verdad? Que también nosotros debemos ser como ellos, así como ellos fueron igual que Cristo, tal como Pablo lo dice. Pablo muchas veces se puso de ejemplo. Usted lo puede leer en las cartas de Pablo, como Pablo dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Es decir, Pablo habla de esto, de imitarlo a él, de ser como él. Pues de igual manera, así como hemos seguido el ejemplo de Pablo, de Pedro, de cualquier apóstol, también de cualquier cristiano que haya ganado un renombre por su heroísmo, por su servicio, por su humildad, por su conocimiento teológico, por todo esto hemos de recordar a todos los que han servido en la iglesia. Y no se puede siempre. Hay muchos santos que quizá quedaron en el olvido, mártires que quizá quedaron en el olvido. Por eso se celebra el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, para también dar, ¿cómo se llama?, homenaje a aquellos personajes que también fueron igual santos, a veces incluso olvidados. Un homenaje al estilo humano, jamás al estilo divino. El homenaje divino solamente le compete a Dios y la adoración solamente a Dios. Pero a los santos se les da veneración, se les da respeto. Nada más se les recuerda con mucho respeto y amor, ¿verdad? Por quienes fueron seres humanos como nosotros y que nos vuelven prácticamente motivados a seguir sus huellas y su ejemplo también. Así como ellos siguieron las huellas del Maestro, ¿verdad? Siguiéndolos a ellos, obviamente, y asemejándonos a ellos, también nos acercamos a Cristo, nos volvemos, ¿verdad? Como Cristo quiere que seamos, porque ellos fueron como Cristo quería que fueran, que seamos todos. Esta es la razón por la cual celebramos tanto a los santos también. Y no digamos a la Santísima Madre de Jesús, ¿verdad? Que también la recordamos. Eh, y celebramos sus fiestas, ¿verdad? Y celebramos el don que Dios le ha dado de ser este sagrario, este tabernáculo que tuvo al pan de vida. Así como en el templo había un tabernáculo para el pan ácimo, María es el tabernáculo de Cristo, ¿verdad? Por medio de ella, en ella recibió el pan de vida, por ella bajó el pan de vida, ¿verdad? Y por tanto para nosotros es un tabernáculo santo, el cuerpo de ella, su ser entero, ¿verdad? Más allá de la materialidad, su ser entero. La predilecta del Padre y la bienaventurada por todas las generaciones. ¿Cómo no guardarle mucho amor? ¿Cómo no recordarla con mucho honor si es la madre de nuestro Señor, ¿verdad? Encargada al apóstol Juan por el mismo Jesucristo. A través de Juan nosotros siempre hemos querido tener a María presente, así como Jesús le encomienda a Juan, que no era hijo de María, le encomienda que cuide a María como si fuera su madre. También nosotros a través de Juan sentimos que Cristo nos confía a María como nuestra madre. Todo lo que Cristo le confía a los apóstoles, creemos que también se lo confió a toda la comunidad cristiana. Si les confió curar enfermos, sanar demonios, expulsar demonios, ¿cómo se llama? Confesar pecados, si les encomendó predicar la palabra, bautizar a las gentes, pues creemos que todos los cristianos hemos heredado esa riqueza espiritual también. Pues le confía algo preciado como su Santa Madre y también los demás estamos dispuestos a recibirla. Si yo hubiera estado ahí en la cruz y Cristo me hubiera confiado a María, yo la habría tomado también y la habría llevado como mi madre a mi casa, ¿verdad? ¿Qué cristiano no haría eso? El cristiano que no logra amar a María a ese nivel, a ese grado, creo que no merece ser llamado discípulo de Cristo, simplemente, simplemente. Entonces, el amor que tenemos por María es grande, no más grande que el de Cristo. El amor que le tenemos a Cristo supera el amor que tenemos por María y ella lo entiende perfectamente porque ella también lo amó al extremo, ¿verdad? Siendo una mujer discípula, fiel, que hasta el pie de la cruz, ahí estaba ella junto con Cristo. En el cenáculo, en la venida del Espíritu Santo, ahí estaba ella con los apóstoles, así de fiel. Entonces, tenemos mucho por qué celebrar como asamblea litúrgica. Y también María nos da ejemplo de humildad en el servicio para poder servir a los necesitados, así como ella salió a servir a su prima Isabel una vez se dio cuenta que estaba embarazada. La mujer anciana iba a dar a luz, necesitaba a alguien que la apoyara. Ella se fue desde Nazaret hasta Ain Karim, dice la historia, se movió hasta Ain Karim, de donde era Isabel y Zacarías, que queda alrededor, no sé exactamente la cantidad de kilómetros que hay, pero recuerdo haber leído entre 11 a 14 kilómetros, creo que hay de distancia,
Y se fue a pie, ¿verdad? 14 kilómetros, si fueran 11 kilómetros se fue a pie para ir a servir a su prima Isabel, ¿verdad? Sin importarle, ¿verdad? Sin importar en realidad lo que fuera a decir la gente cuando regresara. ¿Por qué? Porque cuando regresa ya regresó con 3 meses de embarazo y él se le miraba la barriguita a María. Y era escandaloso, por eso José, bueno, en realidad Josué es casi parecido, pero José se entera, ¿verdad?, de que está embarazada, la ve con la barriguita y evidentemente quiere entrar en repudio a ella. Son cosas que aparecen en la palabra y no puede leer. La iglesia hoy en día, pues, es una organización necesaria, necesita de una organización, una cabeza visible, que fue lo que Cristo quiso que eso quedara establecido en la iglesia. ¿En qué texto aparece cuando Cristo deja a alguien como cabeza visible de la iglesia? Lo podemos ver en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 20, si no me equivoco, capítulo 20 21, si no me equivoco, permítame, voy a ir al texto, le comparto la Biblia para que la puedan ver. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, voy a buscar, 21, aquí está. Capítulo 21, aquí Jesús quiere restaurar aquella ofensa que Pedro le hizo al negarlo 3 veces y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? En Juan 21, del 15 al 19. Y después de que Pedro confiesa que sí lo ama, que sí lo quiere, entonces Jesús le da una orden, apacienta mis corderos. Le dice otra vez, apacienta mis ovejas. Y lo vuelve a repetir, apacienta mis ovejas. Entonces le da esta orden a él, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos, ¿verdad? Y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con la que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. La orden de Jesús de apacentar el rebaño prácticamente le da a Pedro el poder de ser o la autoridad de ser el primer pastor entre todos los demás pastores, es decir, el primer guía pastor visible, porque Jesús sabía que tenía que ascender al cielo. Jesús ya está resucitado y deja al apóstol Pedro, no le dice a todos los apóstoles. Si Jesús hubiera querido dar a todos los apóstoles, los habría llamado y les habría dicho. Jesús le dijo a los apóstoles, apacentad mi rebaño, pero no dijo eso. Se lo encomendó a uno en específico, a Pedro. Le dijo, apacienta mis ovejas. Tenía que dejar a uno para que fuera la cabeza visible, ¿verdad? Cristo es la cabeza invisible, es la cabeza mística del cuerpo que es la iglesia. Y Pedro se convierte en cabeza visible, en una especie de jefe entre los apóstoles para poder dirigir la comunidad. Y si leen Hechos de los Apóstoles, se darán cuenta cómo siempre que tenían que tomar una gran decisión, como podemos ver en Hechos capítulo 15, tenían que bajar a Jerusalén los apóstoles y encontrarse con Pablo, bueno, así como Pablo y Bernabé tuvieron que viajar a Jerusalén para poder ir a hablar con los apóstoles. Y ahí aparece Pedro. Después de una larga discusión, dice, Pedro se levantó y dijo, fue el primero que habló para dar una alternativa, una solución. Entonces Pedro empieza a explicar desde la palabra, desde el Antiguo Testamento, cómo Dios va eligiendo prácticamente a muchos para que pudieran escuchar la palabra, incluso a los gentiles. Entonces Pedro se pone prácticamente en la autoridad de apóstol a dar dirección al resto. Y una vez que llegan a conciliar entre todos los apóstoles, se dictamina, ¿verdad? Y Pedro da la orden de enviar cartas a todas las comunidades. Entonces, esta es la realidad de la iglesia que uno puede leer en Hechos de los Apóstoles. Hay un apóstol encargado entre todos para poder dirigir la iglesia. Luego del apóstol Pedro, tenía que seguir habiendo alguien que estuviera como cabeza visible de la iglesia, por lo cual tenían que elegir un nuevo episcopo, ¿verdad? Alguien que siguiera supervisando. En este caso, episcopo significa aquel que supervisa, aquel que también ordena, aquel que, ¿cómo se puede decir? Que está como vigilante, que exista obviamente la armonía y orden de la iglesia. Ese es el significado de la palabra episcopo, aquel que investiga, aquel que supervisa, ordena o dirige. Y por tanto era necesario elegir a un nuevo episcopo, ¿verdad? Como Pablo le llamaba a estos dirigentes, para que estuviera en Roma, donde Pedro va a morir crucificado boca abajo en Roma, en el teatro de Nerón, en el circo de Nerón, circo máximo, ¿cómo se llama? Muerto ahí, enterrado ahí, en la colina vaticana, según se sabe históricamente, donde está la famosa Basílica de Pedro. Esa basílica la hicieron ahí porque ahí estaba la tumba de Pedro.
eh, y ahí se sabía que estaba enterrado, y después de la arqueología interior de esa basílica se encontró por fin el lugar donde estaba una piedra escrita que decía Petrus Eni, que dice Petrus Eni, Pedro está aquí. Y una serie de huesos y osamentas que son los que están obviamente debajo de esa misma catedral, que son considerados los huesos de Pedro, porque esa es la tumba de Pedro. Y esa es la razón por la cual está ahí esa basílica llamada la Basílica de Pedro. Pues en ese lugar, en Roma, se tiene que quedar alguien a cargo de la iglesia para mantener la unidad de los cristianos. A este obispo de Roma se le va a terminar llamando de manera cariñosa papá, papa. En lengua griega significa papá, papá en el sentido cariñoso. ¿Por qué los cristianos llamarían papá a alguien cuando la Biblia dice que no llaméis padre a nadie en la tierra? Bueno, porque no lo hacían en el sentido que dice el texto. El texto bíblico se está refiriendo a que no podemos llamar a nadie de la tierra padre en el sentido de la divinidad. Es decir, no hay ningún padre Dios aquí en la tierra, ni Horus, ni Anubis, ni Zeus, nadie, ninguno de esos estatuas que estaban en el pueblo pagano, ninguno de esos seres son dioses padre. No hay tal Júpiter o Júpiter, que significa Zeus Pater, ¿verdad? No hay tal Zeus Padre. En la tierra, por muchas estatuas que hayan, no hay ni un tan solo ser que sea Padre en el sentido de la divinidad, que eso es lo que nos está de alguna manera haciendo entender. No hay ni un tan solo maestro en el sentido del maestro divino, que es Cristo. Cristo es el único maestro Dios, es nuestro único Dios que se convirtió en maestro para nosotros. Obviamente, la comunidad, a pesar que aparece la prohibición, no consideres a nadie padre ni maestro, a pesar de ello en la comunidad hubo maestros. Pablo habla de maestros. Lean Primera de Corintios. Dice, a uno les fue dado la autoridad de ser maestros. Significa que sí hubo maestros a pesar de esa prohibición, porque esa prohibición no tiene nada que ver con la organización de la comunidad, sino con la potestad divina de Cristo como el divino maestro y la potestad de Dios Padre como el divino Padre. Solo hay un divino. En ese sentido que se debe interpretar correctamente. Pero claramente en la comunidad hubo maestros y hubo papas. Es decir, hubo sacerdotes, hubo presbíteros, hubo obispos, a los que cariñosamente se le llamaba papas y todavía se le llama padres, de forma cariñosa, los padres de la iglesia. Por ejemplo, los primitivos, los padres de la iglesia hoy contemporánea. Seguimos llamándoles así. ¿Y de dónde viene esa costumbre? Porque tiene que haber una razón bíblica, según algunos evangélicos, tiene que haber una razón bíblica para que realmente eso sea lógico y además sea permitido. Bueno, léanse la carta de Juan, léanse la carta de Pablo. Pablo constantemente le dice a Timoteo que él lo engendró. Dice, yo soy tu padre, yo te engendré, tú eres hijo mío, le dice a Timoteo. ¿Y lo engendró realmente en la carne? No, lo engendró espiritualmente, lo bautizó, lo convirtió. Y por esa conversión que provocó en Timoteo, Pablo se sabe y se entiende él mismo como padre espiritual de Timoteo. Y por eso le llama hijo mío Timoteo. Constantemente se lo dice. De igual manera el apóstol Juan, a todos los miembros de la iglesia les dice, queridos hijos. Él mismo, el apóstol Juan en sus cartas, se adjudica a llamarse padre, porque les dice a todos, hijos míos, ¿verdad? Y esa es la forma cariñosa como ellos trataban a la comunidad. Pues de la misma manera la comunidad, seguramente, si ellos le llamaban hijitos míos, pues seguramente le decían papa, de forma cariñosa, en el sentido de la convivencia de la comunidad. Así como en la comunidad nos llamamos hermanos unos con otros, porque formamos parte de la hermandad por el bautismo, pues de igual manera hay una paternidad de padres e hijos por aquellos que nos evangelizan, que se convierten en padres, porque nos alimentan con la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual existe la palabra papa o padre dentro de la iglesia. Obviamente hoy en día, por la historia, es que se ha dejado que papa en griego solamente se utiliza para nombrar al papa de la iglesia católica, al sumo pontífice, que ocuparía el puesto principal de la iglesia, que es el puesto de Pedro, para seguir siendo cabeza visible de Cristo en la iglesia. Por eso se le llama Vicarius Christi, que significa vicario del Hijo, vicario de Cristo. Porque él, al representar a Pedro, automáticamente estaría representando lo que Cristo deseaba que pasara en la tierra con este Pedro, que era que apaciente al rebaño, es decir, que dirija al rebaño, que mantenga unido al rebaño, porque ¿qué hace un pastor al apacentar? Lo que hace es llevarlo a las praderas, llevarlos por rumbos, llevarlos por caminos y evitar que se pierdan ellas. Es decir, las dirige, las congrega, las reúne, las alimenta, las cuida, las protege incluso con su propia vida, que es lo que hacen sacerdotes, papas y obispos,
hacen eso, cuidan a la iglesia, aun cuando cuidar a la iglesia implique a veces hasta dar la vida, así como le tocó a Monseñor Romero, que por cuidar la vida del pueblo de Salvador le quitaron la vida a él. El pastor da la vida por las ovejas, dice Jesucristo. Pues así como él también dio la vida por la humanidad, el resto de pastores que dejó él en la iglesia también están hasta dispuestos a dar la vida por la iglesia. eh, es parte de lo que entendemos a nivel teológico, práctico y tradicional, porque eso viene desde los apóstoles hasta nuestros días. Entonces el obispo de Roma está guiando a todos los demás obispos, guía a los obispos del mundo, ¿verdad? Que son obviamente hermanos, están en el mismo nivel de importancia, es decir, el obispo de Roma es el primer obispo entre iguales, es decir, el hecho de que él sea el papa no significa que considere menos al resto de obispos, sino que le llama hermanos en el episcopado, porque son hermanos episcopos todos. Así como Pedro era hermano apóstol de todos los apóstoles. Entonces, los episcopos se siguen llamando hermanos, aun cuando el papa ocupe el puesto principal de la iglesia. Es que hay que entender que el privilegio de ser papa no es un privilegio humano, no es un privilegio material, es un cargo importante para la iglesia. Él tiene que lidiar con muchas cuestiones a lo largo de todo el mundo, porque todos los problemas graves le llegan a él y él tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Si quieren nombrar nuevos obispos, él es el que tiene que hacer los documentos para poder nombrar a los nuevos obispos. Él tiene que dar la bula, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? La bula de notificación de que ha sido elegido como obispo de la iglesia. Entonces, él tiene que velar porque la iglesia esté formada y tiene que estar recordando constantemente a la iglesia lo que se ha establecido en concilios previos, en documentos importantes. Tiene que estudiar mucho para escribir estas obras que a veces hemos visto, como el Papa Francisco que escribe Amoris Laetitia, que escribió Laudato Si, ¿verdad? Para poder obviamente dirigir a la asamblea y Fratelli Tutti, para dirigir obviamente a la comunidad. Ese es el papel, apacentar al rebaño, alimentar al rebaño, guiarlo, exhortarlo, dirigirlo y hasta corregirlo, como el pastor que tiene un báculo para corregir el camino de una oveja que se quiere extraviar, agarra el báculo y lo agarra del collar que le pone para traerlo nuevamente al redil. También el Papa, ¿verdad? Y los obispos usan el símbolo del pastor, un báculo de forma enrollada, ¿verdad? A veces ponen una cruz, ¿verdad? Porque ya se entiende que es el báculo, ¿verdad? Y ya dejaron de a veces hacerle la parte enrolladita. Pero esa parte enrolladita que tenía era el símbolo del gancho que los pastores tenían en una de sus varas para traer las ovejas al camino, ¿verdad? Y se ha quedado como un símbolo litúrgico, ¿verdad? Que nos recuerda que ellos son pastores de la iglesia también. Y los obispos tienen a su cargo presbíteros en las diferentes diócesis para poder obviamente administrar las iglesias locales. Esa es la organización que tenemos. Y también los diáconos que son colaboradores del obispo, ¿verdad? Si el obispo los quiere mandar solamente a estar visitando enfermos, tienen que irse solamente a visitar enfermos. Si los manda a predicar, tienen que irse a predicar. Si quiere tenerlos ahí en la catedral sirviendo en la misa, tienen que estar ahí sirviendo en la misa. Por obediencia, los diáconos son servidores, ¿verdad? Tal como aparece en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Son servidores de la comunidad para el momento de la asamblea, para el momento de, por ejemplo, de hacer la Eucaristía con la fracción del pan, pues quienes se encargan de ordenar la mesa son los diáconos. Ellos son los que están ahí arreglando la mesa para que luego los obispos o sacerdotes puedan ir a realizar la parte de la ceremonia de la fracción del pan. De igual manera, así como hay personajes que están con autoridad, también hay regiones, como la sede del Vaticano, que es la sede de la Iglesia a nivel universal. Es ¿cómo se llama? Es la Holy See, era la sede vacante, sede, Santa Sede. Así la reconoce por lo menos la ONU, reconoce que ese estado llamado el Estado Vaticano alberga la sede de la iglesia. No confundamos el Estado Vaticano con la sede de la iglesia. Son dos cosas diferentes. El Estado Vaticano son 44 hectáreas de terreno donde habitan alrededor de 900 personas, entre ellos sacerdotes, laicos y gente ni siquiera católica, que viven ahí en el centro de Roma. Ahí hay restaurantes, hay periódicos, hay revistas, incluso periódicos contra la iglesia. Es decir, ahí hay libertad de vivir en el Vaticano. Si han comprado el apartamento o el lugar donde quieren vivir, ellos viven ahí, ¿verdad? Cerca de esa región. Y hay unos aposentos que son llamados los aposentos del Papa, donde él habita, donde él puede vivir con la gente que está ahí colaborando. También hay aposentos para la curia, para la gente que está encargada en diferentes oficinas papales. Eh, entonces, a veces la gente se confunde y de repente hace unos cuantos años salió la noticia. Encontraron droga en el Vaticano,
¿verdad? Y todo el mundo ahí, ay, el Papa permite la droga. No, no es el problema es que gente turista, gente que llega ahí y también gente que es independiente de la iglesia, que tiene su propio apartamento, que históricamente compró, que ni siquiera es católica, a veces andan en cosas turbias. Y obviamente es una región, es un territorio, ¿verdad? Y ahí pueden pasar muchas cosas. Pueden matar a alguien y eso no es culpa del Papa. Pueden robarle a alguien y eso no es culpa del Papa. Entonces, es decir, querer venir a echarle la culpa al Papa por lo que hace gente particular ajena a la iglesia, eso demuestra que no se entiende la diferencia entre la sede episcopal del Papa, ¿verdad? Y lo que sería prácticamente la ciudad del Vaticano. La gente que ha ido al Vaticano sabrá. Si usted algún día va a Italia, no deje de visitar el Vaticano para que se entere de todo lo que hay ahí, ¿verdad? Incluso del mundo pagano. O sea, hay cosas del mundo pagano y también hay oficinas de la iglesia. Así como convivimos aquí con que tenemos casas de gobernación y además tenemos casa cural y son independientes, también en esos lugares hay cosas así. Obviamente, la jefatura del Estado está en manos del Papa. Él es el jefe de Estado de ese Vaticano, pero solamente para evitar que le vayan a quitar ese terreno donde puede tener sus oficinas, porque anteriormente tenía muchos más terrenos y poco a poco se lo fueron quitando, ¿verdad? Terrenos que los mismos papas fueron adquiriendo, ¿verdad? Se lo fueron regalando reyes, por ejemplo, en Aviñón, Francia, al papa le regalaron un territorio para ir a quedarse de sus temporadas por allá. Allá por Lombardía tenía territorios también, y esos territorios que los mismos reyes e emperadores se los han ido regalando al papado, se lo fueron quitando los reinos independientes que se fueron separando de la iglesia. Entonces la sede Vaticano se fue haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta ser solo esa hectárea de terreno, que casi se la quitan también a la iglesia. Porque en la época del rey Víctor III, cuando estaba Benito Mussolini de primer ministro, de los diputados prácticamente del ministerio y del Senado, tuvieron que firmar un concordato con el rey Víctor porque se estaba poniendo en duda, ¿verdad? Si el Papa tenía autoridad todavía sobre ese territorio o no. El Papa incluso llegó a declarar en ese momento que se sentía preso en el Vaticano, porque prácticamente todo lo que le había pertenecido a la iglesia empezaron a quitárselo poco a poco. Entonces, ante ese poder del reinado de Italia, ¿verdad? El Papa tiene que pedirle, obviamente, al Estado de Italia que le reconozcan su territorio independiente. Y por eso llegan al concordato para reconocer al Vaticano como una sede independiente que se le va a respetar y históricamente se supone que en el futuro ese territorio le va a pertenecer siempre al Papa, se supone, si respetan ese concordato. Pero es difícil, a veces la gente que se vuelve completamente apática a la iglesia, poco a poco empieza a ser trastadas, como pasó aquí en Honduras, que a la iglesia le quitaron muchos territorios a la iglesia, en la época de Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Para la reforma de la Constitución de 1800, le quitaron cofradías, le quitaron beneficios eclesiásticos, le quitaron el territorio que estaba a la par de la iglesia del Calvario, que era un cementerio católico, le quitan todos esos territorios para revenderlos o hacer proyectos que se supone decían que era para beneficio del pueblo y al final terminaron en manos particulares. Entonces, eso suele pasar muy a menudo a veces a nivel mundial. La sede del Vaticano, pues tiene, obviamente, es la sede a la cual llegan todos los problemas y dificultades de las diferentes diócesis del mundo. Y cada diócesis tiene vicarías, y la vicaría está formada por parroquias. Una vicaría es un lugar donde hay sacerdotes que representan al obispo. Son vicarios episcopales, es decir, que están representando al obispo, son la instancia, en el caso de que un párroco tenga un problema, tiene que ir primero donde el vicario episcopal para poder comunicarse con él y solucionar las dificultades que puedan haber. Y si el vicario no tiene una solución porque la autoridad le está limitando a tomar una decisión, tiene que él ser el que comunique esto al obispo. Así mantenemos la armonía de la iglesia la mayor parte del tiempo. Aún así, suelen pasar que no hay mucho respeto a la autoridad. Dime, Catherine. En cuanto a los vicarios, siempre se les asigna, digamos, hay un padre que está fijo en la parroquia, ¿verdad? Y hay un ¿Mm? vicario que es el que va a estar rotándose de lugar, ¿o no? Sí, a veces dependiendo de lo que el obispo decide. Si lo que quiere el obispo que el vicario ande de parroquia en parroquia, digamos aquí en la diócesis de Santa Rosa de Copán, el lado de Cotepeque, hay tres vicarías, la Encarnación, San Marcos y San José de Cotepeque. Entonces, si dice el obispo, señor Darwin, le dice al vicario que nombra para la parte de Cotepeque, le dice, quiero que estés un año en cada parroquia, entonces va a estar moviéndose de cada parroquia. ¿Verdad? Todo depende de la dinámica que el obispo decida. ¿Verdad? Eso lo deciden ellos.
Pero si quiere que solo se quede en Cotepeque o solo en Encarnación o solo en San Marcos, también lo puede decidir. Pero esas son decisiones particulares del obispo, que se respetan. El derecho canónico le da esa oportunidad al obispo. El obispo es el administrador regional, se le llama el ordinario del lugar, ¿verdad? Porque él es el que ordena todo el lugar que pertenece a la diócesis. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan hasta ahorita? Después de todo lo que he explicado hasta ahorita. Un poco rápido porque no puedo detenerme demasiado en esto, ¿verdad? Algunas cosas quizás ya las sabían también. ¿Alguna duda o pregunta? En cuanto a la parte bíblica, eh, quiero regalar la cita bíblica permítame, déjate compartir esto para compartir la cita bíblica de cuando Pablo le dice a Timoteo, hijo mío Timoteo, por si quieren ver esa parte del texto. Está 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, desde el versículo 2 de esa carta. Miren, aquí les voy a mostrar en pantalla. Voy a mostrarles en pantalla para que vean la hermosa relación entre los apóstoles y los demás del pueblo cristiano. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, le dice Pablo. Verdadero hijo mío. O sea que Pablo se considera padre de Timoteo, ¿verdad? Y en griego, padre se dice papa, ¿verdad? O sea que él es el papa o el papá de Timoteo. En la fe, no en la carne, porque era hijo de otra señora. Era hijo de una señora allá en Lidia. La madre le confía al joven Timoteo a Pablo, le dice, lléveselo, ¿verdad? Quédate con usted, y algo le va a servir. No lo ocupaba seguramente pobre Timoteo. No, seguramente se enamoró la madre del servicio que Pablo andaba haciendo y le confía a Timoteo. Y Timoteo, muy obediente, se va con Pablo. Y Pablo trata a Timoteo como un hijo. La manera como Pablo le escribe a Timoteo es tan cariñosa que cuando de repente Timoteo la ha de haber contado, fíjate Pablo, que estoy muy mal del estómago, me enfermo muy a menudo del estómago, ¿qué puedo hacer? Y Pablo en esta misma carta de Timoteo le llega a decir él que le dice, le da una recomendación clínica, le dice, no bebas, le dice 1 Timoteo capítulo 5 23, le dice, no bebas ya agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. O sea que Pablo se preocupa hasta por la salud de Timoteo, ¿verdad? Esa es la relación amorosa que hay entre los fieles cristianos de la iglesia, los apóstoles, donde dan un ejemplo claro de cómo tiene que ser la relación entre los hermanos. Eh, y ese es uno de los textos. Y el otro texto, pues, es Juan, ¿verdad? En el caso de Juan, quiero ver si en el capítulo 1 aparece. Vamos a ver, Juan 1. No, creo que en la primera de Juan aparece. Ahí podremos ver de repente en algún fragmento. Aquí está, miren. Hijitos míos o hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, ¿verdad? Constantemente le dice queridos hijos, ¿verdad? En la carta. Otra vez, miren, hijitos míos, es la última hora. Ustedes vean cómo los apóstoles se consideran padres de la iglesia, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual la iglesia católica, hasta el día de hoy, seguimos llamándole padres a los que tienen un cargo ministerial en la iglesia, ¿verdad? Lástima que las demás iglesias todavía no la han podido a veces entender, ¿verdad? Eso es lo triste que tenemos a nivel evangélico, que no han comprendido por qué es que decimos padre y por qué el cariño de reconocerles como padres tiene una razón histórica y bíblica, como pueden ver, ¿verdad? Quienes no han leído la palabra ni se enteran. Y quienes la leen a medias tampoco se enteran. Y quienes solo la leen para atacar también tampoco se van a enterar. Porque no se van a fijar en lo que sirve para apoyar a la iglesia católica, sino solo en lo que sirve para atacarla, ¿verdad? Que es lo que realmente utiliza. Para eso a veces utiliza la palabra. La autenticidad del magisterio. Y digo que no son todos, porque hay hermanos evangélicos. De hecho, al día de ayer, el padre Juan Molina, que sigo ahí en TikTok, es excelente para explicar la palabra de él, se lo recomiendo al padre Juan Molina, y es español. Y el padre Juan con mucho, a veces con ironía, a veces con humor, a veces se cansa y a veces se enoja un poquito, ¿verdad? Porque insisten con lo mismo de las imágenes y él lo ha explicado hasta el cansancio, ¿verdad? Ese tema. Lo ha explicado con textos bíblicos, lo ha explicado correctamente como tiene que ser y siguen atacando lo mismo, lo mismo. Entonces a veces se cansa y dice, bueno, la próxima persona que me diga algo sobre las imágenes simplemente lo voy a bloquear porque yo ya lo expliqué, ahí está en el canal. Pueden ir a verlo en la página. Entonces, él, y no lo explicó una vez, sino que muchas veces. Lo vengo siguiendo, creo que casi desde que comenzó él en TikTok, lo vengo siguiendo, cuando tenía poquitos seguidores. Y ahorita anda bastantes seguidores ya. Y vale la pena escucharlo.
Pues este sacerdote ve que un hermano evangélico le dice, yo soy evangélico y nosotros en la iglesia jamás nos hemos dedicado a criticar a la iglesia católica, respetamos cada uno, claro que tenemos diferencias, pero no nos dedicamos a predicar eso, dice él. Y pone el padre ese comentario como ejemplo, dice, quiero poner este comentario como ejemplo porque sí hay buenos evangélicos, y así como hay buenos católicos, que no se dedican a atacarse mutuamente, sino que se tratan con respeto, que el Evangelio se nota en ellos, pues se nota en nosotros el amor para decir las cosas, porque las cosas que se deben decir con la verdad se deben decir con la verdad, pero no por cuidar susceptibilidades vamos a dejar de decir la verdad, tenemos que decir la verdad a tiempo y a destiempo. Pero se debe decir con mucho tacto, con mucho respeto, porque ese es el problema de muchos evangélicos y católicos, que no tienen respeto mutuo y por tanto nunca van a poder convencerse los unos a los otros por más que debatan, porque hay un irrespeto constante, ¿verdad? Se tratan de idólatras, de blasfemos, de ignorantes y constantemente se ve eso, por lo cual va a ser bien difícil que haya una verdadera hermandad si no hay respeto mutuo. El diálogo tiene que ser necesario y debe hacerse. Recuerdo a Marco Witt, que tuvo en Luna Park una jornada de cántico y oración con los de Renovación Carismática Católica, dirigido por el actual cardenal Raniero Cantalamessa. Y en una entrevista, así en foro de prensa, a salir después del evento, después de verse que estaban orando unos por los otros y cantando Marco Witt, a Marcos se lo comieron vivo los hermanos evangélicos. Lo llamaron apóstata, lo llamaron ¿cómo se llama? Blasfemo, lo llamaron, se hizo ecuménico, bueno, un montón de cosas le dijeron. Y en el caso del padre Rainiero, pues también fue atacado por muchos católicos, ahí con protestantes, con pastores protestantes ahí. Sin embargo, en ese círculo de prensa que hubo, el padre Rainiero dice lo siguiente, dice que tenemos que tratar de lograr este diálogo para que el mundo nos crea, porque no podemos seguir pretendiendo que el mundo ateo o no creyente crea en el Evangelio de Cristo, si entre los mismos cristianos no hay paz y no hay hermandad y no hay amor. Entonces es necesario este diálogo ecuménico. Ecuménico significa oikumene, es decir, que todos sean uno, ¿verdad? Significa eso, es la frase de Jesús, que todos sean uno, como yo estoy en ti y tú estás en mí. El deseo de Cristo es que seamos una sola iglesia, no que seamos muchas iglesias o iglesia particular, no que seamos una sola comunidad, un solo cuerpo místico. Para poder lograrlo es necesario el diálogo teológico, ¿verdad? De estos elementos doctrinales. Y Marco Witt en ese momento dijo que él también ya había conocido el camino del protestantismo, padres protestantes, y creció siendo protestante. Ya conoce ese camino evangélico y no está echando en saco roto todo lo que ha hecho, él seguirá siendo evangélico, pero ha visto un nuevo camino y se refiere al camino del diálogo, maduro, un diálogo honesto, un diálogo que busque realmente la hermandad entre las iglesias y dice, yo quiero probar este nuevo camino. Quiero probar este nuevo camino porque ya conozco el anterior. El anterior era el camino del enojo y ataque, ¿verdad? El camino del enojo y ataque. Entonces, Marco Witt explica esto, ¿verdad? Lo atacaron, él tuvo que después sacar un video defendiendo su autenticidad como evangélico. Eh, lo han tratado muy mal porque además él tiene un pensamiento evangélico bastante liberal, muy diferente a este tradicionalismo anticatólico, por ejemplo, y por tanto se lo han comido vivo al pobre. Mi respeto para él que tiene mucha paciencia, pero claramente que él sigue siendo evangélico, pero quería probar ese camino de tratar teológicamente el diálogo, porque hay que entrar en este diálogo de la autenticidad, de lo que se enseña. Y para poder hacerlo hay que, primero, entrar en este encuentro fraterno, los unos con los otros, como Papa Francisco le dijo a Kenneth Copeland, el pastor de la Iglesia Pentecostal de Estados Unidos, este pastor emblemático que se llama Kenneth Copeland, recibió del Papa Francisco un video donde le dice claramente que siente nostalgia, dice el Papa Francisco. Tengo nostalgia de poder encontrarnos un día y darnos, dice en italiano, un abrazo de hermanos, un abrazo sincero, de volver a estrechar manos como se tiene que hacer siendo verdaderamente cristianos, que eso es lo que como católicos añoramos. Yo desearía
¿verdad? Que hubiese esta unidad nuevamente entre católicos y evangélicos, que las diferencias teológicas se aclaren teológicamente, dejarle esto a los teólogos, pero que como iglesia seamos considerados una sola iglesia cristiana, universal, católica y evangélica a la vez, porque los católicos también somos evangélicos, leemos el evangelio y predicamos el evangelio, también somos evangélicos, pero falta que los hermanos evangélicos también se consideren católicos, que también vean la iglesia como algo universal y no como algo particular de una asamblea chiquita o un garaje, sino que vean a la iglesia a nivel del cuerpo internacional, ¿verdad? A nivel universal. Falta un poquito de catolicidad en los hermanos. A veces ni siquiera entre las iglesias evangélicas se pueden poner de acuerdo para formar confraternidades. Aquí para formar la confraternidad evangélica costó mucho para poder lograr que algunos pastores se unieran, porque hay muchos que no están unidos. Algunos pastores se unieron a la confraternidad evangélica de Honduras. Falta mucho que sientan este sentimiento de reencontrarse con los hermanos, porque a veces se fueron de una iglesia a fundar su propia iglesia enojados, ¿verdad? A veces con problemas de autoridad y se dividieron porque querían tener ellos también la autoridad. Entonces, esas riñas que ocurrieron fueron generando división. La iglesia cree que es importante volver a las bases. La iglesia tiene algunas bases de autenticidad que demuestran la autenticidad del magisterio, que demuestran que los obispos, sacerdotes y diáconos que dirigen a la iglesia en la doctrina social realmente están avalados por la misma palabra de Dios. Vamos a ver un poquito de esto de la autenticidad del magisterio. Lo primero que tenemos que ver es que los obispos existen en la palabra, es decir, los obispos, que es la palabra latina, yo digo la palabra castellana, que viene de la palabra latina de episcopus. Episcopus es la palabra latina que viene automáticamente del griego episcopos, la palabra griega que aparece en la carta de Pablo, de primera de Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 al 17, cuando Pablo dice, fiel es esta palabra, si alguien anhela el episcopado, desea buena obra. Si alguien desea el episcopado, también dice, desea buena obra. O el cargo de episcopo, también se traduce en algunos textos. Desea buena obra. Significa que el cargo de episcopo tiene una gran labor que hacer. Entonces ahí declara él cómo debe ser el obispo. Entonces es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, ¿verdad? O sea, no borracho, ni violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su propia casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Al principio de la iglesia los obispos se casaban. Tiempo después, ahí por el concilio de Elvira, creo que alrededor del año 300, en este concilio la iglesia decide que los obispos por lo menos no se casen, ¿verdad? Y poco a poco se va madurando también la idea de que tampoco los sacerdotes, hasta que llega por fin los concilios posteriores, el concilio de Trento, donde se ratifica por los escándalos que hubo en la Edad Media, ¿verdad? Que los sacerdotes y obispos no se deben casar para que sirvan constantes en el Señor. Ahí nos vamos a quedar, nos vemos el día de mañana, jóvenes, pasen un excelente día y no se olviden de colocar su asistencia al final recargando la página. Nos vemos, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, ingeniero. Pase buen día. Buen día. Bendiciones, sí. Dime. Sí, se me olvidó marcar la asistencia al inicio y solo la marco ahorita al final. Queda como media asistencia, que se pueden ir acumulando. Por eso hay que estar puntuales. Bueno, gracias. Ok. Es que tuve punto, pero mire que estaba concentrada y se me olvidó. Ok. Gracias. Bueno.